el anuncio más caro de la historia. El anuncio le pertenece a la marca Chanel, ya que en el 2004 gastó alrededor de $33 millones en un anuncio publicitario. La marca contrató a la actriz Nicole Kidman y al director Baz Luhrmann. Es así como con estos personajes claves, realizaron una historia de amor que transcurría en el gran logotipo de Chanel. Este anuncio publicitario denominado Chanel número 5, The Film, es un cortometraje de 3 minutos de duración. Fue estrenado en los cines de Estados Unidos el 1 de noviembre de 2004 y en las pantallas de televisión el 11 de noviembre, mientras que en el Reino Unido se exhibió un día después. Tanto fue el afán de esta compañía por crear un comercial icónico, que para garantizar la participación de Nicole Kidman en el spot, le cancelaron la cifra de $3.71 millones, lo que de inmediato pasó a convertirse en la mayor suma por minuto cobrada por un actor en un comercial. Ed Gein. Edward Theodore Gein, también conocido como Ed Gein, fue un asesino en serie que causó terror en los Estados Unidos durante la década de 1950. La fijación con la piel de sus víctimas y sus increíbles asesinatos fueron determinantes para ser la inspiración del personaje del film Psicosis. El horror y el misterio se mezclan en la historia del carnicero de Plainfield, como lo llamaban en aquel entonces. Es un personaje rodeado por un aura de imperturbabilidad, una fijación con su madre, la represión de emociones y una particular crianza que derivaron en fuertes trastornos psiquiátricos. Ed Gein tuvo una infancia difícil, ya que su padre, George, era una persona poco afectiva con su familia, además de tener graves problemas de alcoholismo. Mientras que su madre, Augusta, poseía fuertes ideales religiosos, que la llevaron a despreciar a los hombres y considerar a las mujeres como la fuente misma del pecado, lo que produjo que Edward Gein y su hermano Henry Gein tuvieran una crianza estricta, en la que se les disciplinaba constantemente y con la que se formó su carácter asocial. Cierto día, los agentes de la policía que investigaban la desaparición de Bernice Worden, el 17 de noviembre de 1957, sospecharon que Ed Gein estaba implicado en el caso. Cuando entraron en su casa, encontraron el cuerpo desnudo de Worden colgado de los tobillos, decapitado, abierto por el torso y eviscerado. Entre otros macabros hallazgos, encontraron también 10 calaveras, a las que les había quitado la parte superior para servir de tazones y ceniceros, pantallas de lámparas y asientos hechos de piel humana, platos de sopa hechos con calaveras, más calaveras en los postes de su cama, los órganos de Bernice en el refrigerador, un cinturón de pezones humanos, una caja de zapatos con 9 vulvas y muchos más objetos hechos de partes de cuerpos humanos. Todos estos objetos fueron fotografiados y destruidos. Al ser interrogado, Ed Gein admitió que abría las tumbas de mujeres recientemente fallecidas y robaba los cuerpos, llevándolos en su camioneta a su casa, donde curtía las pieles para hacer sus posesiones. Admitió haber asesinado a Mary Hogan, tabernera local, desaparecida desde 1954. Nunca fue probado, ni admitido por él, que cometiera canibalismo. Negó haber violado a las mujeres muertas, aduciendo que olían muy mal. Fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica, hasta su muerte en el verano de 1984, por insuficiencia respiratoria. Se cree que su madre, Augusta, se esforzaba en impedir cualquier influencia ajena a la suya sobre sus 2 hijos. Fue en parte lo que causó su trastorno mental. Augusta fue el último miembro de la familia cercana de Ed. Murió en 1945 y Ed selló por algún motivo su habitación. Mientras Ed Gein se encontraba detenido, su casa ardió hasta los cimientos, probablemente a causa de un incendio provocado. Su camioneta fue subastada, y el comprador hizo negocio con ella, llevándola de tour por varias ciudades y cobrando por ver su interior decorado con sangre falsa. Los doppelganger. Doppelganger
Es una palabra alemana que significa Doppelgänger y se refiere a un fantasma o aparición que no proyecta sombras, y es una réplica o doble de una persona viva. Eran considerados generalmente como presagios de mala suerte, o incluso signos de muerte inminente. Un doppelganger visto por un pariente o amigo significa que una enfermedad o peligro caería sobre esa persona, mientras que ver al propio doppelganger se consideraba un presagio de muerte. Muchas son las teorías, como fantasmas, demonios, incluso un universo paralelo, se han utilizado para explicar el fenómeno doppelganger. Algunos creen que una persona puede proyectar su doble. Este doble es indistinguible de la persona real, e incluso pueden interactuar con la familia y amigos, al igual que la persona real. Se cree que esta proyección puede ocurrir sin explicación. Otra teoría dice que por cada ser humano, hay 7 réplicas exactas de sí mismo. Están dispersos en lugares separados, viviendo vidas separadas, ocupan puestos de trabajo por separado, con familias separadas, pero sin embargo, coexisten en el mismo mundo. Uno de los casos más importantes fue la de una maestra de escuela, que vivió durante el 1800. Émilie Sailly era una mujer francesa de 32 años de edad, que trabajaba como maestra en lo que hoy en día es Letonia. Era una reconocida profesora en el lugar, pero un rumor empezó a extenderse por el pueblo sobre Émilie. Se comentaba que la señora Sailly tenía un doble que se materializaba y se desvanecía a la vista de sus alumnos. Un día la señora Sailly estaba escribiendo en la pizarra, como de costumbre. De pronto, su doble exacto apareció a su lado mientras ella estaba escribiendo y reflejaba cada movimiento. Un incidente en particular fue presenciado por toda la clase. El doppelganger de la señora Sailly apareció en una silla durante una clase, mientras que los estudiantes todavía podían ver a la maestra trabajando afuera en el jardín. Unos estudiantes trataron de acercarse justo antes que desapareciera. El hombre silencioso. En el Reino Unido, un hombre que se queda parado repetidamente en medio de una calle principal concurrida y luego se niega a hablar cuando es arrestado, ha sido encarcelado durante 3 años y medio. David Hampson bloqueó el tráfico frente a la comisaría de policía de Swansea Central en diciembre del año pasado y luego se negó a decir nada a los agentes de policía, abogados, personal judicial, magistrados o jueces. El hombre de 51 años ha estado repitiendo el mismo patrón de bloquear el tráfico, permanecer en silencio, luego volver al mismo lugar y volver a hacerlo cuando sale de la corte o de la prisión desde 2014. Como resultado de su comportamiento, está sujeto a una orden de conducta delictiva que le prohíbe obstruir cualquier vía pública en Gales o Inglaterra, una orden judicial que ignora repetidamente. Hasta la fecha se desconoce la razón de su conducta. El cometa más grande jamás visto. El telescopio espacial Hubble de la NASA lo captó. Logró determinar el tamaño de su núcleo. Se trata, nada menos, que del cometa más grande jamás visto. Su diámetro estimado es de aproximadamente 128 kilómetros de ancho. Su núcleo es unas 50 veces más grande que el de los cometas conocidos. Se trata del gigante cometa C2014, UN-271. Se dirige a nosotros a 35.400 km por hora desde el borde del sistema solar. Nunca se acercará más de 1.609 millones de kilómetros del Sol. Su masa es de 500 billones de toneladas. Fue descubierto en 2010 por los astrónomos Pedro Bernardinelli y Gary Bernstein. Sucedió en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo en Chile. Desde entonces, ha sido estudiado intensamente por telescopios terrestres y espaciales. El hombre sin cerebro. El caso fue descubierto en el año 2003, cuando un hombre acudió a su médico con un dolor en la pierna. Los médicos decidieron hacerle un escáner cerebral y no encontraron nada. Literalmente. Y es que donde debía estar el cerebro del paciente, no había sino líquido, y el cerebro solo ocupaba una pequeña región de poco menos de un 10% de su cavidad craneal. El caso fue estudiado durante 4 años, y los resultados del estudio fueron publicados en la revista médica The Lancet en 2007. Los médicos descubrieron que,
cuando era aún un bebé, el paciente había sido tratado por una hidrocefalia, que es una acumulación de líquido dentro del cráneo. Sin embargo, con el paso de los años, la mayor parte del cráneo fue invadida por el líquido, dejando su cerebro relegado a las paredes de la cavidad craneal. Sorprendentemente, este hombre es capaz de llevar una vida completamente normal. Es funcionario, está casado y es padre de 2 hijos. Es decir, que tiene plena conciencia de sí mismo y del mundo que le rodea. Algunos investigadores consideran que este caso demuestra que es poco probable que la conciencia esté en una región específica del cerebro. El misterio de las máscaras de plomo. Todo comenzó y terminó el 17 de agosto de 1966. 2 técnicos electrónicos, Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana, residentes en Campos do Goitacazes, en Brasil, avisaron a sus familias de que irían a comprar algunas piezas que necesitaban para reparar unos televisores en Río de Janeiro. Los 2 subieron a un autobús y viajaron 250 kilómetros hacia el suroeste del país. Fue la última vez que se los vio con vida. 3 días después, un joven se encontraba paseando en una colina cercana a Río, cuando hizo un macabro descubrimiento: los cuerpos sin vida de los 2 técnicos. El joven encontró los cadáveres, pero no de cualquier manera. Ninguno de los cuerpos mostraba violencia física, vestían de traje y llevaban impermeables. Junto a los cuerpos, una serie de objetos que dejaron boquiabiertos a los investigadores de la policía, que acudieron a la llamada de emergencia del joven. Para empezar, ambos cuerpos tenían puestas una especie de máscaras de plomo, que les cubrían los ojos, y que ellos mismos habrían confeccionado en su taller. Después, una libreta con 2 misteriosas anotaciones. La primera de ellas decía 16:30, estar en el lugar acordado. La segunda 18:30, tragar las cápsulas. Después del efecto, proteger los metales, esperar a la señal de la máscara. Junto a ellos, los investigadores también encontraron una botella de agua vacía y un paquete con 2 toallas. Según los investigadores del caso, el uso de las máscaras de plomo podría indicar que ambos técnicos esperaban entrar en contacto con algún tipo de radiación. Otro de los datos que descubrieron poco después fue que la botella de agua había sido comprada en Niterói, un pueblo cercano a donde se encontraron los cuerpos. Es más, para añadir todavía más misterio, los 2 hombres prometieron a la camarera del bar donde la adquirieron que se la devolverían, firmando incluso un papel jurando hacerlo, lo que indica que estaban seguros de que iban a regresar. La mujer declaró también que uno de ellos parecía muy nervioso y miraba constantemente su reloj. Eso sí, a pesar de haber descubierto el origen del agua, tanto las toallas como el hecho que llevaran impermeables resultaba inexplicable para los investigadores. Tampoco se encontraron las cápsulas de las que hablaba la primera nota, y la autopsia no reveló ningún indicio de envenenamiento. El misterio de las máscaras de plomo ha hecho que muchos se aventuren a lanzar sus propias investigaciones e hipótesis sobre lo que podría haber sucedido. Algunos opinan que podría tratarse de algún tipo de suicidio ritual, del estilo a los de la secta estadounidense Heaven's Gate, que pretendían con sus muertes acceder a otros mundos. Por otro lado, hay quien dice que ambos hombres eran apasionados de la ufología, y todo lo que tuviese que ver con los extraterrestres, habrían elegido la colina donde se encontraron los cuerpos, como punto de encuentro, ya que la colina en cuestión habría sido señalada como foco de apariciones ovnis durante años. Luego están los que aseguran que los hombres habrían intentado viajar en el tiempo. Para aumentar los interrogantes, se encontró un libro en el taller de la casa de Miguel, donde la policía halló las herramientas y la chatarra que se usaron para cortar las máscaras de plomo, con pasajes destacados relacionados con la luminosidad intensa, relacionada con los espíritus. Hasta el día de hoy, el misterio de la muerte de Manuel y Miguel continúan sin resolver. Un robo de Navidad. En el 2019 un hombre robó un banco, tiró el dinero a la calle y gritó «¡Feliz Navidad!». Después se dirigió a una cafetería, donde esperó a ser detenido. David Wayne Oliver, de 65 años,
robó el Colorado Springs Academy Bank. Le dijo al cajero que tenía una pistola en el bolsillo y le dio una bolsa para que depositara el efectivo. Obtuvo una cantidad no revelada de dinero del banco. Testigos presenciales entrevistados dijeron que las personas que caminaban por la calle en el momento del incidente recogieron un puñado de dinero en efectivo arrojado por Oliver y lo llevaron de vuelta al banco. Los empleados nocturnos. La biblioteca de la Universidad de Coimbra, en el centro de Portugal, alberga una colonia de murciélagos. Todas las noches las ventanas de la biblioteca se dejan abiertas, y los murciélagos entran para alimentarse de los insectos, protegiendo así los documentos históricos. Cada mañana, los bibliotecarios limpian los desechos de los murciélagos. Una inundación de cerveza. La inundación de cerveza de Londres tuvo lugar el 17 de octubre de 1814, en la parroquia de St. Giles, en Londres. Ocurrió en la cervecería Moo de la Tottenham Court Road, donde una gran cuba que contenía unos 610.000 litros de cerveza se rompió, produciendo la ruptura de varias cubas más, en un efecto dominó. En total se generó un vertido de aproximadamente 1.470.000 litros de cerveza, lo que causó una ola que recorrió el entorno de la cervecería, destruyendo 2 casas y demoliendo un muro de un bar. 8 personas murieron producto de la inundación.